Para mí era evidente que esto estaba creciendo. La tecnología tiene que estar reinventando cada 5 años, en disquetes todavía. El timing es importantísimo. Durante 3 años había que evangelizar. Los clientes nos abrían las puertas. Ser de los primeros a veces no es la mejor idea porque tienes que evangelizar. AI está ahorita en todos lados, todavía las aguas no se asientan. Son aguas revueltas, hay que tener calma y si le apuestas a algo, apuéstale con fe. Claro que al estar en ella, el torbellino nos hace sentir que nos está elevando. De esos 100 capturistas bajaron a 10, 15. Tal vez no sean las mismas personas que sean despedidas las que tomen nuevos roles. Irse por tecnología no va a fallar. No puede ser que se disminuya posibilidad de empleo en tecnología cuando tecnología se está acelerando de esta manera. Yo personalmente me siento que soy mejor creando que operando. El problema es cuando todo mundo, no, yo tengo muy buenas ideas, pero no has ejecutado ni una. Por ejemplo, ahora que estuvo muy de moda invertir en startups, pues yo he invertido en varias y he perdido dinero. ¿Sabes cuánto vendimos? Nada. Ese crecimiento inorgánico hace monstruos. No todo es unicornios. La persona que estén liderando son las que deciden en buena medida la probabilidad de éxito o de fracaso. Son empresas de billones, entonces pues son parte de las piezas del juego, nada más jugar el juego. Hola, hoy platicamos con René Bravo Zazueta. Él es el CEO de Itera Process. Es una empresa enfocada la mayor parte en nube pública con AWS y nos platicó mucho sobre cómo ha sido el crecimiento, la historia de la tecnología, el crecimiento, la historia de Itera y de sus equipos y también la parte de las inversiones. Él es un emprendedor que ha hecho inversiones en diferente tipo de negocio. Entonces hoy vamos a escuchar cómo él ha ido creciendo en estos negocios y cuál es lo que ve él hoy a futuro en la tecnología y en los negocios. Así que espero les guste. René, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Y quería empezar platicando porque sé y te conozco hace muchos años como CEO de Itera, pero antes de eso, ¿qué hacías? ¿Qué fue lo primero que vendiste en tecnología? Pues fíjate que antes, bueno, primero gracias Arturo, gracias aquí por invitarme y me da mucho gusto que estés haciendo este podcast, la verdad. Antes de Itera, la verdad es que tuve otra empresa, que tal vez tú recuerdas que se llama Habits, que empecé en el 89 con esa empresa. Me acuerdo por el RFC, hace un chorro. Me acuerdo por el RFC y de ahí salió Itera en el año 2000. Okay. Entonces, pero la verdad es que yo desde que salí de la universidad, pues tienes que escoger el rumbo si por corporativo o por emprendedor. Y yo empecé por emprendedor. No siempre estuve seguro de que había tomado el buen camino, otras veces estuve segurísimo, porque tengo amigos que se fueron por el otro lado, pero estoy muy contento. Y entonces, antes de eso, tuve otra empresa que lo que hacía es que vendía, empecé como todos vendiendo hardware de mayoristas, etcétera, pero luego ya nos metimos a puro software y software para áreas de desarrollo. Software en caja, software... No, en esa época era software en caja, o sea, todavía no lo bajabas de internet, no era software as a service. Todavía diseñabas la cajita y que se ponía no me acuerdo en cómo se llama. CDs, ¿no? En disquetes todavía. Ya no digo más porque voy a revelar mi... Pero es que entonces ya te tocaron todos los cambios tecnológicos desde ese entonces, o sea... disquetes, CDs, Blu-rays, los teléfonos. ¿Cómo se vive eso como emprendedor? Y te lo pregunto porque yo te veo como emprendedor y cada vez los admiro más que cómo van cambiando las cosas y es o te asustas y tiras la toalla o a ver qué haces. Efectivamente, yo creo que en tecnología, a diferencia de otras industrias, donde hay activos, manufactura, etcétera, tecnología tiene que estar reinventando cada 5 años. Y luego te vas acostumbrando a los cambios, sobre todo para no acelerarte ni deprimirte. Entonces, como dices, pues nos tocó el cambio. Yo creo que el primero fueron las redes locales, ¿sí? Luego fue Internet, ¿sí? También arquitecturas, que cliente-servidor, y en fin, han ido sucediendo una serie de cambios y hoy últimamente estamos viviendo más cambios con la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, hay ciertos como los de blockchain
pues que ya sabes que no hay que acelerarte. Muchas veces el timing es importantísimo, ¿sí? Nosotros a veces nos hemos acelerado y hemos tal vez entrado antes, y otras veces tal vez hemos entrado después, pero está mucho en entender el timing. Hablando de eso de aceleración, yo sí quiero contar una historia. En el 2013, en una de las reuniones directivas donde estaban todos los directores de todos los países de Itera y de las diferentes áreas, no, Itera se dedicaba más a la parte de calidad, procesos, entrenamiento sobre marcos de tecnología, pero un día llegaste y vamos a vender nube. Y nadie literalmente sabía de nube, y no sé qué tanto sabías tú en ese momento de nube, pero vamos a vender nube. Y hoy Itera es una empresa casi 100% que fue de las pioneras, y hoy su operación es casi 100% en nube. ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué momento dijiste sí es por ahí? Mira, para serte sincero, esa fue una decisión, una reinvención que creo que fue un poco anticipada, porque no sé si tú te acuerdas que en el 2013, a ver, yo lo que pasa es que entramos vía AWS y de repente vi que podía levantar servidores sin tenerlos que ir a comprar a mayorista, sin tenerlos. Yo dije, aquí está, o sea, esto es un nuevo modelo. Y también porque nosotros teníamos clientes, pero nunca nos metimos a hardware. Entonces, para mí dije, yo aquí puedo entrar a presupuestos de hardware de mis clientes, pero dándoles nube que se maneja como software. Pero nos anticipamos un poco porque en 2013 la verdad es que todavía había que evangelizar. Durante 3 años estuvimos que los clientes nos abrían las puertas, les platicábamos, pero nunca aparecía el rubro en su presupuesto de moverse a la nube. Fue hasta 2016 que empezamos a ser rentables. Esto no siempre se puede. Esto se pudo porque teníamos un negocio muy robusto, muy de lo que tú dices, de la parte de procesos de TI, de calidad, de gestión de proyectos, y traíamos negocios con clientes que pudieron soportar esta anticipación a la nube. Y hoy en día sí, el 80% de nuestros ingresos vienen de servicios en torno al cloud, principalmente de AWS, arquitectura, migraciones, etc. Entonces, si tú me dices cómo le hiciste, pues nada más estás viendo y de repente dices, por aquí, esto, hay veces que no está muy claro el modelo de negocio, pues aquí tiene que haber negocio, y si tienes capacidad, pues le inviertes. Sí, pero por eso te digo que te veo como emprendedor, porque al final fueron, o sea, o tú dime, un empresario que intentarlo 3 años, porque es de 2013 a 2016, sin ningún retorno, o sea, lo hubieras tirado eso al año 1, no sé. Sí, lo que pasa es que era, para mí, no sé, ya sé que para algunos que dirigían otros países no querían hacerme caso, pero para mí era evidente que esto estaba creciendo. Tal vez la forma específica no estaba todavía claro, pero el negocio, aunque había pérdidas, cada vez había menos. Nunca hubo una bajada que digas, uy, como con otras iniciativas que tomamos antes, que de repente dices, aquí sí la regué. Entonces... Sí, el riesgo era menor, no tenías que invertir en comprar algo así exorbitante de capital intensivo, ¿no? Y íbamos consiguiendo clientes al principio, poco a poco, con mucho esfuerzo de evangelización, pero veías que se iba formando una bola de nieve. ¿Sí? Y eso, pues era nada más cuestión de esperar y estar ahí bien posicionado. Era lo que veíamos. Al final justo los emprendedores son muy evangelizadores de su tecnología, de un nuevo modelo de negocio, de nuevos proyectos. ¿Tú te has creído evangelizador en algún sentido? Porque te ha tocado vender muchas cosas. Sí. Ser de los primeros a veces no es la mejor idea porque tienes que evangelizar. Antes de lo de la nube, empezamos a evangelizar en procesos de ingeniería de software. ¿Sí? Tú recordarás que
nosotros representábamos a la empresa de California Rational Software, Ujú. que entró con su metodología para ingeniería de software, del proceso iterativo, que de ahí luego salió Scrum, aquí se llamaba proceso unificado, el diseño de sistemas en base al lenguaje UML. Todo eso era nuevo, y entonces vas agarrando a los clientes pues que están en la curva inicial, en la parte inicial de la curva de innovación, que dicen, por ahí va, y entonces te empiezan a llamar. Claro que para entrar a los clientes que se esperan un poquito te toma tiempo, ¿no? Pero sí hay que creértela, ¿eh? Y al creértela hay que transmitir eso a tus clientes. Okay. Y ustedes se la han creído mucho en nube. O sea, en la parte de nube creo que ya son un referente, pero creo que también, o sea, de por sí después de esa evangelización inicial de, ok, ya voy a migrar mi servidor, hoy con todos los temas nuevos de datos y de inteligencia artificial, vas de nuevo a la evangelización, ¿no? ¿Cómo han manejado eso? Porque para mí es un equipo completamente diferente el que hace infraestructura como servicio al que ahora está haciendo analítica o inteligencia artificial o alguno de estos modelos nuevos. Yo te diría que ese es un reto. AWS o Azure, cualquier nube, de ser infraestructura nada más, han ido ampliando su portafolio. Entonces, eso ha permitido que ampliemos las apuestas con el mismo fabricante, y tal vez también a veces inhibe porque tiene tanto que no te da tiempo de ir a ver otras cosas, ¿no? O apostarlo. Pues. Pero en el caso de que tú mencionas, sí tienes que ir separando y creando nuevos grupos de trabajo y nuevos grupos de cómo articulan el valor que estás ofreciendo. Los de data es toda una ciencia que es muy diferente a los de arquitectura. AI, a ver, está ahorita en todos lados, todavía las aguas no se asientan. Por ejemplo, las migraciones de cargas a la nube, ya estamos usando mucho AI, ¿sí? Entonces, se optimiza muchísimo. Entonces, los arquitectos también están usando mucho AI. FinOps está haciendo mucho AI. Y el AI de data también es diferente. Entonces, pero tienes razón, no puedes con la misma arma atacar todo. Tienes que ir creando nuevos grupos, apostarle a formar a personas o a contratar algunas de diferentes dominios, ¿no? Sí, pero también es la decisión de ¿por qué la formo? Porque también han salido y siguen saliendo empresas específicas para data analytics, softwares, modelos, etcétera. Y también empiezan a salir empresas específicamente para inteligencia artificial con sus modelos, con sus softwares. ¿Cómo tú, desde la parte empresarial, con una empresa ya consolidada, decides, ok, nos vamos a ir por este camino, por este o por los dos? Mira, con el tiempo te puedo decir que lo que me ha enseñado la experiencia es que cuando hay río revuelto, como lo hay ahorita, empresas suben y al ratito ya Google sacó esa funcionalidad y esta se cae. O sea, y en el día a día lo estamos viendo. Tienes que tener un poco de calma. Y en un mercado como Latinoamérica, la verdad es que no tienes que inventar el hilo negro forzosamente. O sea, hay que ver cuál es aquel que tiene mayor probabilidad de éxito, hablando de, por ejemplo, de fabricantes, y apostarle, ¿sí? Y apostarle, porque lo importante es que le apuestes a algo, realmente le entres. No puedes entrar con una persona en una empresa como la nuestra, tienes que meter un equipo y esperas que funcione. Pero, a ver, nosotros empezamos en 2013 con AWS y hemos tenido suerte de ir de la mano y que se mantenga en el top, aunque la competencia ya lo ha ido alcanzando. Pero otras veces con otros fabricantes le hemos apostado y después de cierto tiempo ya no son los que está demandando el cliente. Entonces, son aguas revueltas, hay que tener calma, y si le apuestas a algo, apuéstale con fe durante cierto tiempo hasta que pruebes que realmente funciona o que realmente no funciona. Sí, porque ¿te acuerdas de alguna o me puedes mencionar alguna de que dijiste, no, aquí no había que apostarle? Sí. Una de las fuentes de cometer esos errores es cuando te dejas guiar por lo que los fabricantes te dicen que es a lo que hay que apostarle, ¿sí? Porque ellos están tratando de impulsar productos nuevos
Y a veces no son los que están vendiendo, sino quieren que se vendan. Entonces, por ejemplo, con IBM, que trabajamos mucho cuando adquirieron Rational, pues me acuerdo claramente unas soluciones que tenían para control de para manejar portafolio de proyectos. Uh-huh. Le metimos y al año y medio, como no jaló, IBM lo descontinuó. Nosotros ya habíamos invertido, ¿no? Entonces... Aparte no era barato invertir en IBM. No era barato. Entonces, sí. O sea, de que le hemos fallado. Entonces, por eso te digo que en ese momento estábamos con un fabricante y le dedicamos a un producto que era nuevo en el mercado de alguna manera. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando tienes un tamaño de empresa pequeña, mediana. ¿Y ahorita qué le estás apostando? A ver, hoy en día estamos apostando, bueno, seguimos con cloud, con AWS. Estamos apostándole a las diferentes soluciones asociadas a AI que está sacando AWS. No quitamos la mano de la parte de migraciones, porque aunque suena todavía, no, pues que migrar a la nube ya dejó de estar de moda, hay una cantidad de información que para hacer uso de AI tiene que migrarse a la nube. Y en eso creemos que somos y queremos ser de los mejores. Estamos también con automatización de flujos de trabajo. Y en todo eso sí hablamos de AI, pero hablamos más de la solución que le va a servir al cliente, ¿sí? Y otra vez, hay mucho río revuelto en AI. No cabe duda que llegó para quedarse y para cambiar. Sí. Pero ¿cómo le vamos a sacar provecho desde el punto de vista de clientes y cómo de empresas que nos dedicamos a vender tecnología vamos a generar ingresos a través de ahí? Todavía no está bien definido. ¿Crees que esta transformación de AI sea más grande, más impresionante que la del teléfono, la del internet, la del smartphone? ¿O No, solo es diferente? Yo creo que es una nueva, ¿sí? Claro que al estar en ella, el torbellino nos hace sentir que nos está elevando, pero Internet fue así. Entonces, yo creo que es una más y vendrán otras. Es impresionante lo que está haciendo AI, pero también hay que ser realistas de lo que se puede, los casos de uso que realmente se pueden hoy en día, ¿sí? Aplicar con resultados prácticos. En fin, a mí se me hace sensacional vivir esta época. Sí, está padrísimo, la verdad. Rejuveneces. Pero hay que encontrarle de dónde agarras a este sartén, ¿sí? Y es lo que muchos estamos en eso. ¿De dónde lo agarramos? Porque hay empresas, por ejemplo, cuando empezó a salir esto de grabar las sesiones de Meet o de Teams, etcétera, y que te daba el resumen, o sea, todos dijimos, wow, y yo me suscribí a una que se llama read.me o read.ai. Yo dije pero de repente Microsoft y Google lo incorporaron a sus herramientas. Y todas esas se quedan atrás, claro. Todas esas van a desaparecer porque no tiene sentido, ya están. Entonces, te digo, está esto así, está muy interesante. En tu visión, ¿en dónde vamos a acabar? Y me refiero un poco más hacia a las organizaciones. Sé que nosotros, estando en el mundo de tecnología, pues vamos a seguir hacia donde vaya el río, como dices. Sí. Pero ya hacia las organizaciones, hacia las empresas que más bien usan tecnología, ¿dónde crees que van a terminar todo esto? ¿A qué te refieres? Sí, como a la visión de, van a sustituir muchos empleos. Yo estoy haciendo cosas para sustituir contadores, por ejemplo, ya implementándolo. Abogados. O sea, hay empresas que viven 3,000 contadores, entonces... Sí, nosotros tenemos un cliente, importante, que, a ver, este caso se presentó en un evento de AWS, es una agencia aduanal que procesa facturas para importar, como 100,000 facturas al mes. No, 70,000, perdón. Y tenía 100 capturistas. Llega la factura del cliente que lo que va a importar, tienen que verla y clasificar en las tarifas arancelarias que corresponden. Y ahí sí pudimos meter AI con OCR, etcétera, y de esos 100 capturistas bajaron a 10, 15. Entonces ahí sí ves un beneficio.
Yo creo que esos trabajos, y parece ya evidente que esos trabajos que son como mecanizados, los va a sustituir AI. Los trabajos de supervisión no creo que los vaya a sustituir. O sea, los que toman decisiones finales. Estaba ahorita leyendo sobre pues, este orquestador que está ahorita muy de moda, OpenClaw, para orquestar agentes y a ver, que conteste correos o mensajes por ti que luego no los puedes recuperar. Mucha gente todavía no se anima, sobre todo correos importantes, ¿sí? Si a un cliente le vas a mandar una propuesta y es una propuesta de varios cientos de miles de dólares, no dejas que se envíe sola. Sí, no. Entonces, yo creo que va a cambiar. Tal vez no sean las mismas personas que sean despedidas las que tomen nuevos roles, pero yo creo que va a evolucionar la huella de personas que se necesitan y no va a disminuir. Yo no creo que vaya a disminuir, sino van a cambiar las especializaciones, porque en tecnología, digo, a la medida que ha avanzado la tecnología, siempre ha pasado eso. Entonces podríamos esperar que volviera a pasar eso, que cambien las especializaciones, nada más que no es con las mismas personas y es donde viene el problema. Sí, que hagan cosas diferentes, ¿no? Porque, a ver, y yo lo pienso mucho en mi hija. Mi hija tiene 14 años. Ya 14. Ya tiene 14 años. Y ya empezando a ver hacia dónde la medio dirijo. Yo siempre digo que tecnología, ¿no? Pero también hay un montón de campos. Yo sé que tus hijos ya están grandes, pero si tienes ahorita un chico de 17, 18 años, ¿qué le recomiendas que estudie? A ver, yo creo que irse por tecnología no va a fallar. El desarrollo de software va a cambiar, ¿sí? A final de cuentas, todas las capas bajas del desarrollo de software se van a automatizar, pero las capas un poco más complejas van a tener que seguir estando. O la productividad que se le pide a los desarrolladores se va a multiplicar. Pero temas como arquitecturas, todo lo que tenga que ver con tecnología, lo único que estamos viendo es una aceleración del uso de la tecnología. Por ende, se van a necesitar más manos que apoyen ese incremento en el uso de tecnología. Y sé que no te estoy diciendo nada específico. Yo nada más digo, no puede ser que se disminuyan la posibilidad de empleo en tecnología cuando tecnología se está acelerando de esta manera. Es como cuando se inventó los carros. Pues cuando era caballo, había calles, ¿no? Pues ahora con los carros no nomás se necesitan más calles, entonces hay que hacer más calles. Yo creo que es algo así y yo no me espanto, yo digo que esto va a crecer fabulosamente, la productividad va a subir, pero como va a subir la productividad de todas las empresas, pues no es de que uno gane, a menos que alguien se quede, pero todo el mundo va a ser más competitivo. Ahora sí que es una guerra no de precios, sino de adopción de tecnología. Sí, no, y que no se te canse el caballo. Bueno, yo me acuerdo hace como 10 años, éramos 5 o 6 personas en el equipo de nube de Itera. Ahora, ¿cuántos son? Es como 300, sí. Sí, no, o sea, no tiene nada que ver y ha sido mucho eso, ¿no? Como la paciencia de ir evolucionando, como dices, ir siguiendo la tendencia de la tecnología y del río para que en algún momento dé frutos. Y aparte, digo, las 8 de las 10 empresas más grandes del mundo son de tecnología y estar apalancado de una de ellas, pues sí está... Sí, tienes que ver con quién te casas, ¿no? Porque te casas, por lo menos en la vida es por toda la vida, normalmente, pero si lo vas a hacer bien, es por un rato, ¿no? Sí, entonces, es un compromiso de los dos, ¿no? Yo creo que por eso también los fabricantes crecen o no. Sí, y si no eres fabricante, entonces caminas junto a los fabricantes, ¿no? Que todo es para poder caminar junto a los clientes y aportarle a valor a los clientes, pero yo creo que es una buena manera de trabajar en la industria de la mano de fabricantes ayudándose mutuamente. René, sí me interesa mucho pasar un poco al tema de las inversiones, porque yo te veo como ese
o por lo menos para mí, yo te veo como ese personaje que le invierte no nada más en tecnología, sino a diferentes negocios. Y en algún momento te lo platiqué, ya estando más como del lado emprendedor, o sea, admiro 200 veces más lo que hacen, el cómo conseguir dinero, el cómo manejar equipos, cómo tomar decisiones también más difíciles. Eh, ¿Por qué te empezaste o cuál fue la lógica que seguiste para expandirte ya hacia hacer otras cosas? Porque al final estás, o sea, Es en tienes una tecnología. empresa, claro, es en tecnología, pero tienes una empresa bastante exitosa y de alguna manera pues podrías estar en la comodidad siguiendo con esa, solo manejando esa empresa exitosa, ¿no? A ver, yo personalmente me siento que soy mejor creando que operando. Y lo he comprobado, ¿sí? Que no soy el mejor tal vez operando, pero crear es algo que a mí, o arrancar un negocio, a mí me emociona, le da sentido a mi vida, o sea, me gusta mucho. Entonces, no puedes estar innovando cada semana. Como te dije, si le apuestas, métele y métele bien. La tecnología me gusta mucho. Entonces, también yo creo que como tú estás viendo qué cosas hay fricción en la vida diaria y dónde habría un hueco para crear un negocio. Y así, en su momento, alguna vez, hace mucho tiempo, hice un RP que lo vendíamos con todo y el código cuando todavía no estaba tan de moda open source. Luego yo empecé a vivir en edificios, etcétera, y me daba cuenta que no me enteraba de nada porque trabajaba todo el día, no sabía qué había pasado, por qué cambiaron esa puerta, por qué. Entonces arrancamos una SaaS de administración de condominios, que hoy en día se llama Vbook o Vbook, que hoy en día es la número 1 en México, y recientemente recibió inversión de un grupo muy fuerte que le está metiendo mucha energía y mucho dinero a todavía continuarla creciendo. Entonces, pues yo creo que es un poco de inquietud, de estar viendo dónde y repito, no todas jalan, entonces, pero sí hay que apostar. El problema es cuando todo mundo, es las personas que dicen, no, yo tengo muy buenas ideas, pero no has ejecutado ni una, ¿sí? Y yo por eso, por ejemplo, te felicito. Yo creo que a todo mundo se le ocurre, oye, voy a tener un podcast. ¿Cuántos lo hacen? O sea, realmente los que conocemos de la industria. Entonces, es aventarte. O sea, un poco es como tener un hijo. Si esperas a tener todo perfecto, todo el dinero y todo. Sí, no, te llegan a los 50 años. O sea, nunca tienes un hijo, ¿no? Entonces hay que aventarse porque la receta o el éxito está no en tener la idea, sino en lanzarte y ejecutarla. Oye, ¿y en alguna de esas aventadas te has arrepentido en alguna? Ah, sí. He hecho algunas Pero bueno, pues, o sea, por ejemplo, ahora que estuvo muy de moda invertir en startups, pues yo he invertido en varias y he perdido dinero. Y no porque fueran malas ideas, porque no fue el momento, porque no fueron por las personas, no fueron, no sé, pero ahí he perdido bastante dinero. Yo creo que ahorita ya mi filosofía es invertir más en negocios donde conozco personalmente a la gente, Okay. ¿sí? Y que de alguna manera yo tengo injerencia, no en la operación, pero sí en el diseño. Okay. Eso, aparte de eso, me hace que me duela menos si no funciona. Sí, porque por lo menos fue en Sí. parte tu idea, ¿no? Sí. ¿Y has hecho algo que no sea en tecnología? Sí, he hecho algunas cosas. Alguna vez, cuando nosotros teníamos un RP el que vendíamos, teníamos un cliente que vendía joyería de fantasía que traía de Estados Unidos, y como el RP nosotros se lo adaptábamos, yo veía cómo le iba súper bien en todo. Y entonces con mi ex esposa dijimos, vamos a poner una tienda. Y fuimos y la pusimos en la plaza de León, Guanajuato. ¿Sabes cuánto vendimos? Nada. De verdad. Era una plaza nueva que iba a estar muy bien, pero de repente abrieron una plaza junto que tenía un ancla más grande. Entonces, pero sí, estuve muchas veces ahí en los fines de semana viendo, a ver, yo
a ver si entraba un cliente. Yo inicié cuando estaba terminando la universidad, también puse una fábrica de tortillas junto con un amigo, de tortillas de harina de ¿Pero trigo fábrica integral. o tortillería? Fábrica. Y le empezamos a vender a lo que era Gigante. Ajá. Y entre el producto era trigo integral. Y como no le queríamos echar mucho conservador, pues en los anaqueles a veces se nos echaba a perder. Y luego Gigante se tardaba mucho tiempo en pagarnos, entonces tampoco funcionó. He hecho inversiones inmobiliarias que sí me han funcionado, sí, esas creo que son menos riesgosas Sí, que menos otras. riesgo. Pero sí, o sea, yo estoy todo el tiempo viendo en qué otras cosas podemos lanzarnos. Oye, y si fuera al revés, si ahorita tuvieras chance de ir al 90 y decirle a René, al muchacho René, darle un consejo, decirle que haga algo diferente, ¿qué le dirías? Con lo que conocemos hoy en día, algo que le diría a ese René es: no forzosamente tienes que crecer orgánicamente. Okay. Yo he crecido orgánicamente, es decir, con lo que vamos generando vamos creciendo, y es un crecimiento sostenido pero lento. En esa época no existían los private equities que invertían en empresas, en startups, no existían las aceleradoras, no existían los fondos. Hoy en día, el que quiere crecer orgánicamente, o sea, ya saben, los chavos de ahora, es una herramienta muy común. Oye, pues yo pongo esto, pero metemos mucho más dinero para crecer de una manera más acelerada. Eso nos hubiera beneficiado a nosotros en los años 90 y en los años 2000, el haber, o inclusive compraventa de empresas, muchas para crecer, o compras empresas o te unes a otra. Ese crecimiento inorgánico hace monstruos, ¿sí? Y creo que es algo que hoy en día se puede, que antes no se podía y no estábamos familiarizados. ¿Y no crees que también es por tu forma de ser? Porque, a ver, yo me acuerdo mucho que por ejemplo, en Itera casi no usaban créditos de bancos o no usaban los créditos bancarios al principio. No, tienes razón. Alguna vez tuvimos créditos y estábamos todavía pequeños y te empieza a ir mal y el crédito se te vuelve un monstruo, Sí, es ¿no? un monstruo que no sabes. Pero también era la cultura. O sea, yo hice una maestría en el ITAM, un MBA, y en ese momento fue en el 93 por ahí. No se hablaba de inversión de fondos ni nada. O sea, la cultura empresarial era de ese estilo. No fue algo que yo hubiera dicho no lo quiero, sino todos los peers que teníamos empresas, así lo fuimos creciendo, ¿no? La mayoría, ¿sí?, de los que fue de mi generación, vamos a llamarlo. Sí, era otra forma de hacer negocios. ¿En dónde te sientes más cómodo? ¿En ese entonces o ahorita? No, a ver, yo creo que ahora es mucho más dinámico, más interesante. Sí, puedes hacer más cosas sin tener que tener tú todas las herramientas y todos los recursos. Entonces, yo creo que es más interesante ahora. O sea, tu apuesta sería seguir invirtiendo en tecnología. Sí, ahora yo ya no califico como joven emprendedor. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora yo soy parte de los que invierten y de los que asesoran o de los que medio dirigen. Pero si yo tuviera ahorita 25, 30 años y tecnología y ¿te acuerdas cuando te dije que cuando le entras a algo hay que entrarle bien? Sí. Hoy en día entrarle bien es conseguir quien te apoye con financiación, capital de riesgo o capital de deuda. Y cuando decides eso, o sea, si tú hicieras ese checklist de 3 cosas para decidir si le entro, ¿cuál sería? A ver, la primera es que me guste. Ok. Alguna vez tuve negocios que por su naturaleza no me gustaban o intenté negocios y ya vi que eso no me tiene que inspirar. La segunda, que hoy está muy estudiado ya, que tenga lo que se llama Product Market Fit. Y la tercera, y tal vez son 4, que la otra es que se puede escalar. Pero yo no soy forzosamente que se pueda escalar a ser unicornio. Yo creo que los negocios deben de poder crecer para que a los que están metidos ahí, los stakeholders, les dé su retorno de inversión y a los que lo llevan les dé una calidad de vida, un nivel de vida bueno. Con eso se justifica. No todo es unicornios. Y
Y la última es las personas que estén a cargo, ¿sí? Al final de cuentas, la persona que estén liderando son las que deciden en buena medida la probabilidad de éxito o de fracaso. Y el cómo manejen a los equipos, que es lo más difícil de ser emprendedor, el manejo y el trato y el liderazgo con la gente, si son buenos líderes también. Y tú lo habrás visto, como lo más difícil es el liderear y atender, porque lo que hace es atender los problemas humanos. Oye, y ya hablando específicamente, ¿hacia dónde? Porque sigue siendo tu negocio más importante, más grande, creo que tu hijo mayor. ¿Hacia dónde va Itera ahorita? A ver, Itera, ahorita estamos todavía con la misión de ser mucho más especializados. Con la competencia no queda otra más que decir, sí hay más que hacen lo que yo hago, pero yo soy de los mejores. Es como ir al doctor. Tú no te operas del corazón con cualquier... Hay muchos cardiólogos, te Claro. operas con el bueno. Y eso somos nosotros, o eso es lo que pretendemos ser. Desde el punto de vista ya de la empresa en sí, nosotros estamos compitiendo con empresas ya a veces mucho más grandes, Rackspace, Accenture, etcétera. Entonces estamos, como lo que te mencioné, viendo cómo hacemos un crecimiento de tamaño inorgánico, ¿sí? Trayendo inversión, viendo cómo hacerle porque estamos en proyectos a veces donde el músculo financiero también cuenta. Oye, ese punto sí lo quería tocar porque a veces te topas en el tamaño de nuestras empresas y eso, a veces te topas con el Accenture, El Kyndryl, el Equinix, ¿cómo no te haces chiquito? Mira, mientras tengas claro las ventajas que tú tienes contra ellos, porque ellos, por ejemplo, tienen reglas, es muy difícil que un Kyndryl pueda bajarse en ciertos conceptos su tarifa para compensarlos luego en otro. Ellos tienen estándares. ¿Por qué? Porque son grandes, no pueden dejar a cada quien hacer lo mismo. Son más lentos en reaccionar. Entonces, siempre hay espacio, y más en ríos revueltos, ¿sí? o en industrias crecientes, para la empresa mediana, ¿sí? Y pequeña también. Entonces, pues yo no veo por qué no hay riesgo. El que estén los grandes no quiere decir que no haya espacios. Nada más que cuando le quieres quitar el hueso al grande, pues sí tienes que quitarlo y salir corriendo, ¿no? Oye, pero yo te lo entiendo a ti. ¿Cómo le pasas esa motivación al equipo? Porque no es lo mismo que vayas tú, y ya me ha pasado, que vaya el dueño y te siente con a competir con el grande, a que vaya el vendedor con su preventa, que no tienen esta visión de, a ver, no te puedes hacer chiquitos. ¿Cómo le pasas eso al equipo? Mira, yo creo que eso hemos sido exitosos. Hoy en día tenemos country managers que han estado con nosotros mucho tiempo y realmente en el corazón tienen la misión. La country manager de Colombia, el de México, o sea, tú los oyes hablar y son igual o mejor que si yo estuviera frente al cliente. Hechos en casa. Sí, hechos en casa y entonces yo creo que esa parte ya la libramos, el que todo dependa nada más del fundador. Ya tenemos un consejo formado con gente, la verdad, muy interesante, muy inteligente. Entonces, pues es cultura, es de la cultura que crean que estamos haciendo algo que es valioso, que le damos valor al cliente, que como personas pueden tener un futuro, que pueden crear un patrimonio y una familia dentro de la empresa. Y que no son uno más, sino son personas importantes dentro de la misma. No es fácil, suena más fácil decirlo, pero yo creo que nosotros sí lo hemos logrado bastante en Itera. Sí, me acuerdo de esas reuniones con el director general del SAT, o sea, ese que sale en la tele y IBM, HP, Accenture, Itera, y de verdad desde un punto de vista de vendedor no había manera en que el simple batch de dónde vienen no te impresionara, ¿no? Pero... Sí, a ver, no te lo vas a quitar eso. No es lo mismo querer que te abran la puerta diciendo yo soy AWS o soy IBM o soy Oracle, a decir yo soy un partner. ¿Sí? Eso, en lugar de verlo como una desventaja, hay que aprovecharlo. Cuando no te abren una puerta, pues le dices al fabricante, a ver, tócala tú. Porque sí, a ver, son empresas de billones, entonces
pues sí, son parte de las piezas del juego. O sea, tienes razón que no es el mismo el bache, sí, pero si lo aprovechas, a final de cuentas, es nada más jugar el juego. Oye, ¿y cómo te ves? ¿Le vas a seguir invirtiendo? ¿Le vas a seguir apostando a empresas tecnológicas? Totalmente, sí, definitivamente. Bueno, René, muchas gracias por tu tiempo. De hecho, te quería regalar algo. Y justo de lo que hablamos, como yo te veo, como el inversor y el de la nube. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, el espacio, y ojalá, porque hay muchas cosas todavía que platicar. No, Ojalá lo veamos y pronto. Arturo, la verdad es que me da mucho gusto. No sé si la audiencia sabe, pero tú trabajaste con nosotros mucho tiempo, fuiste country manager de nuestra oficina en Brasil. La verdad es que toda una carrera y me da gusto que ahorita has continuado, has crecido muchísimo. Entonces, yo me siento de alguna manera como ahorita que preguntabas, creo que ese sentido de no ser nada más un empleado de una organización, sino que tú mucho tiempo lo sentías de corazón y ahora en la empresa en la que estás, seguro que lo estás haciendo también y estás creciendo mucho. Sí, lo sigo sintiendo. Ahí tenemos todavía negocios juntos. Entonces, pues ahí le vamos a seguir. Muchas gracias.